Ahí comenzamos con la grabación. Muy bien. Les quiero leer un poema de Walt Whitman que un poco hace un canto a la vida, y no solo a la vida personal, sino a la vida también del otro. Whitman fue un poeta estadounidense realmente muy bueno, que nace en 1819 y muere en 1892. Entonces, todo lo que él escribe es estos cantos de la vida, es un adelanto realmente a esta época donde ya el otro comenzará a aparecernos, a revelársenos con mayor claridad, ¿no? Necesitamos de las otras personas para crecer. En esa sintonía también quisiera que este canto de la vida sea un poco de conciencia de lo importante que es preservar la vida y libertad para vivirla, porque estamos en un contexto mundial bastante complicado. No nos olvidemos que estamos en medio de guerras, la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también la guerra entre Israel y Palestina, que por fuentes extraoficiales sé que ya va cobrando más o menos en total entre israelíes y palestinos más de 10.000 vidas, lo cual no es poca cosa, ¿no? Por una cuestión ideológica, religiosa, política, en fin, todo entremezclado ahí. No creo que hay bandos ni buenos ni malos. Simplemente hay dos países en conflicto, en guerra, que tienen que solucionar de alguna forma y ojalá se logre, aunque son guerras de años, sino de siglos. Así que bueno, para eso es justamente este canto y ya con eso comenzamos con el resumen. Walt Whitman tiene un poema que se llama Canto a mí mismo, un poema grandioso, y solo les leo las primeras estrofas del poema. Dice Whitman: me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo diga ahora de mí lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es también tuyo. Vago, e invito a vagar a mi alma, vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron a otros padres que nacieron aquí, de padres, hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy, y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho, lo mismo al bien que al mal, dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Muy bien. Este canto a la vida, que cantar a la vida es no solo cantar a nosotros, sino cantar al otro, a ese otro yo, a ese yo que se vuelve tú, ¿no? Y con la libertad del milagro que es la vida, ¿no? Así que bueno, en esa sintonía comencemos la lectura del día y le doy paso al Alexao para que nos hable un poquito de en qué quedamos la última reunión. Ay, ¿qué tal? Hola, hola. Ay, se levantó. Perdón, perdón, se reaccionó por aquí y Las ya. que pueda, doy. Entonces, bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso al resumen de los capítulos que leímos del anterior martes. Nos quedamos en la parte quinta. Recordemos, la parte quinta es la levedad y el peso, ¿no? Y vamos a recorrer empezando desde el capítulo número 6. Después que Tomás conversó con el hombre del ministerio, cometió un error y le dijo que el artículo estaba recortado. Aún así, el hombre del ministerio le dijo que ese artículo impulsaba la histeria anticomunista y las responsabilidades penales, iba a recibir responsabilidades penales por incitación pública a la violencia. También encontramos qué decía esta carta, ¿no? O sea, era una propuesta de una carta pública a la que el hombre del ministerio le a Tomás, pero estaba totalmente manipulada. Tomás leyó lo que estaba escrito y se horrorizó. Aquello no era solamente una retractación total con respecto al artículo sobre Edipo.
Había frases sobre el amor a la Unión Soviética, sobre la fidelidad al Partido Comunista. Había una condena a los intelectuales para arrastrar al país a una guerra civil, pero sobre todo había una denuncia contra los redactores del semanario de la Unión al cual pertenecía Tomás. Tomás también, Tomás se convierte en una víctima de una irónica manipulación. Este tipo de declaraciones sirve para desmoralizar a todo el país. Es una evidente estrategia de los que utilizaban los rusos, pero en su caso la policía persigue algo más, algún objetivo concreto. Ellos es posible que estén preparando un proceso contra los redactores del semanario en donde Tomás escribió el artículo. Ellos querían callar la voz de los escritores. Y cabe recalcar aquí algo importante. Un país que no lee y que no escribe está destinado a la esclavitud bajo la opresión de tiranos y dictadores. De ahí lo importante de la lectura y la escritura, ¿no? Que en sí es liberación, que nos lleva hacia la libertad. Bueno, avancemos, aquí estamos. Se convirtió y Tomás, por esta situación, por esta presión que vive, él decide convertirse en limpiador de escaparates, algo así como un plomero. Al siguiente de leer esta carta, la discierne, la analiza, pero toma esta decisión y dimite de su puesto. Él suponía que en cuanto descendiese voluntariamente al puesto más bajo de la escala social, en el que aquella época habían descendido intelectuales y otros especialistas de varias ramas, ¿no? Ellos preferían descender en la escala social y no ejercer su profesión a cambio de estar más tranquilos y manipulaciones y presiones políticas. De esta manera la policía ya perdería interés en ellos. Avancemos al capítulo 7. En el capítulo 7 ya aparece la frase en alemán que es el Smooth Sein. Tomás decía en silencio Smooth Sein y pensaba entonces en su amor por Teresa, primero. Y también, en segundo lugar, en su pasión y su amor a la medicina, a la cual a Teresa le una serie de casualidades, pero a la medicina no. No fue ni la casualidad ni el cálculo racional, profundo anhelo interior. Él lo daba desde lo más profundo de su corazón. Cuando Tomás pasó por primera vez el bisturí sobre la piel de un hombre que estaba anestesiado y luego atravesó esa piel con un gesto decidido, cortó un tajo, dice no textualmente, y precisó como si como si fuese un trozo de materia inerte, un abrigo, una falda, una cortina, abría la piel. Tuvo una breve e intensa sensación de sacrilegio, pero es precisamente en ese momento que se da cuenta que eso le atrae, que eso le apasiona y que es como que estuvo llamado para ese momento. Y ahí era ya el Smooth Saint en la medicina, en su profesión. Ahora vamos brevemente al capítulo 8 a, a ver de dónde viene esta historia de esta frase, ¿no? La verdadera historia del famoso motivo Mus Essein o es Musein. Les comento, es la siguiente. Esto se da entre un encuentro entre Beethoven y Demsker. Demsker le debía a Marcos y el compositor que jamás tenía un céntimo se lo reclamó. Mus Essein. Suspiró desolado el señor Denzer y Beethoven se echó a reír alegremente. Esmussen inmediatamente anotó aquellas palabras y su melodía y compuso sobre aquel motivo realista
una pequeña composición para cuatro voces. Tres voces que cantan, es Musein, ja, ja, ja. Tiene que ser, sí, sí, sí. Y la tercera voz añade, Eraus mit dem Batter, saca el monedero. Eso es lo que significaba el es muy sein, que significa tiene que ser, tiene que ser. De ese modo, Beethoven transformó una inspiración cómica en un cuarteto serio, un chiste en una verdad metafísica. Esta interesante historia más de lo leve a lo pesado. Entonces, aquí, aquí Tomás identifica en el transcurso del libro esta parte de que el smooth sailing se le vuelve como carga pesada. Recordemos de qué modo tiempo atrás a ver a su mujer y a su hijo. Sintió un sentimiento de alivio más ligero y también produjo una ruptura con sus padres. En este momento Tomás estaba evadiendo la responsabilidad, una carga pesada. Optó por el camino liviano y se sentía quizá más tranquilo. Y ser cirujano también implica una gran responsabilidad. Para Tomás era ir a lo profundo de las cosas. Fue este deseo que le llevó a Tomás a tratar de conocer lo que había al otro lado, más allá del smooth sailing. Dicho de otro modo, lo que queda en la vida cuando uno se deshace de lo que hasta entonces consideraba como una misión, ¿no? Entonces, de esta forma, él también se libera de su profesión, pues, ¿no? Y evita la carga, el peso de la responsabilidad, de la persecución política y todo este tema, y decide llevar una vida más liviana, más leve, como limpiador de escaparates. Así que las cosas que hacían, la cosa que él hacía ya no le importaba nada y estaba encantado. De pronto comprendió que la felicidad de las gentes, que hasta entonces siempre se había compadecido de ellas, las gentes que desempeñaban una función al que no se sentían obligadas por ningún esmusen interior y que podían olvidarla cuanto dejaban su puesto de trabajo. Gente que vivía más relajada, con trabajos más eh, oficios, llamémoslo así, menos complicados que el de la medicina, vivían más felices. Dice el texto que hasta entonces nunca había sentido aquella dulce indiferencia, Tomás. Ahora andaba por Praga con la pértiga de lavar escaparates y constataba con sorpresa que se sentía 10 años más joven. Hasta le rejuveneció este nuevo cargo a Tomás. Y por último, vamos al capítulo 9. El 9 está dividido en tres partecitas, como pueden ver, y vamos a detallar rápidamente en estas preguntas, básicamente, qué es lo que más llama la atención y más nos introduce a saber qué es lo que sentía Tomás, ¿no? Y qué es lo que estaba buscando. Él estaba buscando algo. Todo ámbito de la libertad significaba para Tomás, desde su temprana juventud, la palabra mujeres. Y aquí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué buscaba en ellas? ¿Qué era lo que le llevaba hacia ellas? ¿No es el acto amoroso una eterna repetición de lo mismo? El eterno retorno que habíamos analizado al principio con Daniel en este pensamiento de Nietzsche, ¿no? Además, la persecución de lo inimaginable. No terminaba esto con el descubrimiento de la desnudez. No solo era imaginarse o tenerle a la mujer desnuda para complacerse, sino que quería ir más allá de la desnudez. ¿Cómo se va a comportar la mujer cuando la desnude? ¿Qué dirá cuando le haga el amor? ¿En qué tono sonarán sus suspiros? ¿Qué muecas tendrá grabadas en la cara en el momento del placer? Todo esto se preguntaba Tomás y le llevaba a profundizar más en cada mujer que conocía, ¿no? Entonces,
Él buscaba, le he puesto aquí como en negrilla, la millonésima diferencial, aquella parte, aquel 1% de aquellas mujeres que les diferenciaba de todas. Este, Tomás estaba poseído por el deseo de apoderarse de esa pequeña parte, y esto era lo que le obsesionaba por las mujeres. Es lo que cada una de estas partes, él se sentía obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. En otras palabras, estaba obsesionado. Posiblemente aquí conectaba su pasión de cirujano con su pasión de mujeriego. No soltaba el escapelo ni cuando estaba con sus amantes. Deseaba apoderarse de algo que estaba en lo profundo de ellas, para lo cual era necesario hender en su superficie. Escalpelo me parece que es como el bisturí, ¿no? El que corta la piel. ¿Y qué buscaba en esa millonésima diferencial? Precisamente no era el placer ni el sexo exactamente, pero la sexualidad sigue siendo la caja de caudales en el que está oculto el secreto del yo de la mujer. Y no necesariamente solo de la mujer, creo que del hombre también, ¿no? Esa intimidad de la sexualidad revela muchas cosas que muchas veces no podemos ponerle ni un nombre ni palabra si es que no las vivimos. De modo que no era el deseo del placer, el placer ya llegaba como un premio, para añadidura, sino era el deseo de apoderarse del mundo de todas las mujeres. Hasta ahí es lo que hemos leído, y como para ya, por ejemplo, Gracias, Fanny, Alexao. puedes ahí Sí, aportar algo más. no, muchas gracias. Muy valioso todo el compendio que has hecho. Y bueno, nada más recalcar eso, ¿no? Parece que estamos descubriendo en Tomás una vocación feral, no solamente por la violencia, ¿no? Sino es una cosa feroz esto de que quiere hacer una especie de disección también del alma de las mujeres con las que está, ¿no? A eso responde también su vocación de cirujano, uno de los mejores cirujanos que no solamente se queda con abrir a los cuerpos, sino también quiere algo de las mujeres, ¿no? Y él siente que esa manera de entrar con bisturí es a través del sexo, ¿no? Interesante todo lo psicológico que puede tener esto, es decir, una persona poligámica no es una persona poligámica porque quiere, quizá es porque algo vive en su interior que le lleve a una actuación de esa manera, ¿no? Bueno, ya seguiremos viendo la figura de Tomás y bien, demos inicio en toda la lectura para ver qué más nos revela este día sobre Tomás. Muy bien, voy a ir aquí en orden de los que tengo. Mamá, ¿nos puede ir leyendo, por favor? No te escuchamos. Estás con tu micro apagado. Ah, perdón. Ahí sí, Claro que sí. Estamos en el 10, ¿no? El en 10 el es. 10, así es, ahí comenzamos. Ya. Entre los hombres que van tras muchas mujeres podemos distinguir fácilmente dos categorías. Unos buscan en todas las mujeres su propio sueño, subjetivo y siempre igual, sobre la mujer. Los segundos son impulsados por el deseo de apoderarse de la infinita variedad del mundo objetivo de la mujer. La obsesión de los primeros es lírica. Se buscan a sí mismos en las mujeres, buscan su ideal y se ven repetidamente desengañados porque el ideal es, como sabemos, aquello que nunca puede encontrarse. El desengaño que los lleva de una mujer a otra le brinda a su inconstancia cierta disculpa romántica, de modo que muchas mujeres sentimentales pueden sentirse conmovidas por su terca poligamia. La segunda obsesión es épica y las mujeres no ven en ella nada conmovedor. El hombre no proyecta sobre las mujeres un ideal subjetivo. Por eso todo le resulta interesante y nada puede desengañarlo. Y es precisamente esa incapacidad para el desengaño la que contiene algo de escandaloso. La obsesión del mujeriego épico le produce a la gente la impresión de que no se ha pagado nada a cambio de ella, no se ha pagado con el desengaño. Debido a que el mujeriego lírico persigue siempre al mismo tipo de mujeres, nadie se da cuenta de que cambia de amantes.
Los amigos le creen permanentemente conflictos porque no son capaces de diferenciar a sus amigas y les atribuyen siempre el mismo nombre. Los mujeriegos épicos, y por supuesto que Tomás es uno de ellos, se alejan cada vez más en su búsqueda del conocimiento, de la belleza femenina convencional, de la que se han hartado rápidamente y terminan indefectiblemente como coleccionistas de curiosidades. Saben que lo son, les da un poco de vergüenza y para no poner a los amigos en aprietos no suelen salir públicamente con sus amantes. Hacía ya 2 años que limpiaba ventanas cuando recibió un encargo de una cliente nueva. Su rareza despertó de inmediato en él su interés en cuanto lo vio al abrirle la puerta. Era una rareza discreta, que se mantenía dentro de los límites de una agradable trivialidad. La predilección de Tomás por lo curioso no tenía nada que ver con la predilección de Fellini por los monstruos. Era extraordinariamente alta, algo más alta que él. Tenía una nariz fina y muy larga y su cara era hasta tal punto fuera de lo corriente que no podía decirse que fuera guapa. Todo el mundo hubiera protestado, pese a que, al menos a juicio de Tomás, no era fea. Estaba vestida con un pantalón y una blusa blanca. Parecía una curiosa combinación de tiempo adolescente, jirafa y cigüeña. Lo observaba con una mirada insistente, atenta e indagadora, en la que no faltaba un destello de inteligente ironía. Adelante, doctor, dijo. Comprendió que la mujer sabía quién era él. Prefirió, sin embargo, no reaccionar y preguntó, ¿dónde podría llenar el cubo de agua? Le abrió la puerta del cuarto de baño. Se encontró con el lavabo, la bañera y la taza del water. Delante de la bañera, el lavabo y de la taza había unas pequeñas alfombrillas de color rosado. La mujer, que parecía una jirafa y una cigüeña, sonreía. Sus ojos se entrecerraban, de modo que todo lo que decía parecía lleno de un sentido oculto o de ironía. El cuarto de baño está a su completa disposición, doctor, dijo. Puedo hacer con él lo que le plazca. ¿Puedo incluso bañarme? Preguntó Tomás. ¿Le gusta bañarse? Le preguntó. Llenó el cubo de agua caliente y regresó al salón. ¿Por dónde prefiere que empiece? Eso solo depende de usted, se encogió de hombros. ¿Puedo ver las ventanas de las demás habitaciones? ¿Quiere conocer mi casa? Sonrió, como si lo de lavar las ventanas fuese una manía de él que no tuviese interés para ella. Entró en la habitación contigua. Era un dormitorio con una ventana grande, 2 camas juntas y un cuadro con un paisaje otoñal, con abedules y un sol poniente. Al regresar había una botella abierta encima de la mesa con 2 vasos. ¿No prefiere reponer fuerzas antes de semejante trabajo? Preguntó. Encantado, dijo Tomás y se sentó. Tiene que ser una experiencia interesante para usted conocer tantas casas, dijo. No está mal, dijo Tomás. En todas partes le esperan mujeres cuyos maridos están trabajando. Son mucho más frecuentes las abuelas y las suegras, dijo Tomás. ¿Y no echa en falta su anterior profesión? Mejor explíqueme, ¿por cómo se ha enterado de mi profesión? Su empresa se jacta de contar con usted, dijo la mujer parecida a una cigüeña. ¿Todavía siguen? Se asombró Tomás. Cuando llamé por teléfono para que alguien me viniera a limpiar las ventanas, me preguntaron si quería que viniera usted. Me dijeron que es usted un gran cirujano y que lo echaron del hospital. Naturalmente me llamó la atención. Es usted muy curiosa, dijo. ¿Se me nota? Sí, en la mirada. ¿Cómo miro? Entorna los ojos y no para de preguntar. ¿Ya a usted no le gusta responder? Desde el comienzo, ella le había dado a la conversación la gracia de la coquetería. Nada de lo que decía tenía que ver con el mundo que les rodeaba. Todas las palabras se referían directamente a ellos mismos, y ya que él y ella eran desde el comienzo el tema principal de la conversación, nada más fácil de completar las palabras con roces y Tomás
Al hablar de sus ojos entornados, se los acarició. Ella también se retribuía cada caricia con otra suya. No lo hacía espontáneamente, sino más bien con una especie de perseverancia deliberada, como si estuviese jugando el juego de lo que usted me haga a mí y yo se lo haré a usted. Así estaban sentados frente a frente, las manos de cada uno en el cuerpo del otro. No empezó a resistirse hasta que intentó tocarle el sexo. Tomás no tenía manera de saber hasta qué punto la resistencia iba en serio, pero de todos modos había pasado ya demasiado tiempo y en 10 minutos tenía que estar en casa de otro cliente. Se levantó y le explicó que tenía que marcharse. Ella tenía la cara roja. Tengo que firmarle la factura, dijo. Pero si no he hecho nada, protestó. La culpa no ha sido mía, dijo y luego añadió con voz queda, lenta, inocente. Voy a tener que volver a encargarle el trabajo para que pueda terminar lo que por mi culpa ni siquiera pudo empezar. Al negarse Tomás a darle la factura para que la firmara, dijo con ternura como si le estuviese pidiendo un favor. Démela, por favor, y añadió entornando los ojos. No la pago yo, sino mi marido, y no la cobra usted, sino la empresa estatal. Esta transacción no tiene nada que ver con nosotros dos. Gracias, mamá. Muy bien. Cari, ¿nos podrías ayudar, porfa? Claro. Capítulo 11. Las curiosas desproporciones de la mujer, parecida a una jirafa y a una cigüeña, seguían excitándolo cuando se acordaba de ella. La coquetería unida a la torpeza, el sincero deseo sexual, complementado por una sonrisa irónica, la vulgaridad convencional de la casa y no convencionalidad de su propietaria. ¿Cómo será cuando hagan el amor? Trataba de imaginárselo, pero no era fácil. Se pasó varios días sin pensar en otra cosa. Cuando ella le llamó por segunda vez, el vino ya estaba dispuesto encima de la mesa con las 2 copas, pero esta vez todo fue muy rápido. Pronto estuvieron los dos en el dormitorio. En el cuadro de los abedules se ponía el sol, besándose. Le dijo su habitual, desnúdese, pero ella, en lugar de obedecerle, le respondió, no, usted primero. No estaba acostumbrado a aquello y se quedó un poco perplejo. Empezó ella a quitarle los pantalones. Él volvió a darle varias veces la orden. Su fracaso resultaba cómico, de que se desnudase, pero al final no le quedó más remedio que aceptar un compromiso, de acuerdo con las reglas del juego que ya le había impuesto la vez pasada. Lo que usted me hace a mí, yo se lo hago a usted. Ella le quitó el pantalón y él la falda. Luego le quitó ella la camisa y él la blusa, hasta que al fin los dos estuvieron desnudos frente a frente. Él tenía la mano en su húmedo sexo y deslizó luego los dedos hasta el orificio anal, que era lo que más le gustaba en el cuerpo de todas las mujeres. El de ella era especialmente saliente, de modo que le recordaba de un modo muy sugerente la imagen del largo tubo digestivo que termina allí y apenas sobresale. Palpó ese firme y sano círculo, la más hermosa de todas las sortijas, denominada en el idioma médico esfínter, y de pronto sintió los dedos de ella en el mismo lugar de su propio trasero. Repetía todos sus gestos con la precisión de un espejo. A pesar de que, como ya dije, él había conocido a unas 200 mujeres, y desde que había empezado a lavar ventanas aquel número había aumentado bastante, nunca le había sucedido que una mujer más alta que él, de pie delante de él, entornara los ojos y le palpara el orificio anal. Para superar su perplejidad, la empujó rápidamente hacia la cama. Su movimiento fue tan brusco que la sorprendió. Su alta figura caía de espaldas con cara cubierta de manchas rojas y la expresión asustada de quien ha perdido el equilibrio. De pie frente a ella, cogió por debajo de las rodillas sus piernas ligeramente abiertas y las levantó, de modo que de pronto parecían las manos levantadas de un soldado que se rinde temeroso ante un arma a punto de disparar. La torpeza unida al fervor, el fervor unido a la torpeza,
excitaron maravillosamente a Tomás. Hicieron el amor durante mucho tiempo. Tomás observaba mientras tanto su cara cubierta de manchas rojas y buscaba en ella esa expresión asustada de mujer a la que alguien le ha hecho una zancadilla y cae. Una expresión inimitable que hace un rato le había hecho subir a la cabeza la sangre de la excitación. Después fue a lavarse al cuarto de baño. Ella le acompañó y le estuvo explicando largamente dónde estaba el jabón, dónde estaba la toalla y cómo había que abrir el agua caliente. Le llamaba la atención que le explicara con tanto detalle cosas tan sencillas. Por fin le dijo que lo había entendido todo y le dio a entender que prefería estar a solas en el cuarto de baño. Ella le dijo suplicante, ¿no me permite auxiliarle en su limpieza? Finalmente logró echarle. Se lavó, hizo pis en el lavabo, costumbre generalizada entre los médicos checos, y le pareció que ella paseaba impaciente delante de la puerta pensando en qué hacer para entrar. Cuando cerró el grifo del agua y la casa quedó en completo silencio, tuvo la sensación de que alguien le observaba desde alguna parte. Estaba casi seguro de que en la puerta del cuarto de baño había algún orificio y que ella arrimaba allí su hermoso ojo entornado. Salió de la casa de excelente humor. Intentaba acordarse de lo esencial, buscando la forma abstracta del recuerdo en una especie de fórmula química que le permitiera definir lo que en ella había de único, aquella millonésima diferencial. Al fin tuvo una fórmula compuesta de 3 datos. 1. Torpeza unida a fervor. 2. Cara asustada de alguien que ha perdido el equilibrio y cae. 3. Piernas levantadas como las manos de un soldado que se rinde ante un arma a punto de disparar. Al repetir la fórmula, tuvo la feliz sensación de que había vuelto a apoderarse de un trozo de tela del mundo, de que había recortado en su escapelo imaginario parte del infinito tejido del universo. Gracias. Ari, vamos al Listo. capítulo 12. Gaby, ¿estás por ahí? ¿Cómo vamos? Hola, buenas noches, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Nos ayudas, porfas? Ya. Capítulo 12. Más o menos en la misma época le ocurrió la siguiente historia. Se veía con una chica joven en un apartamento que un viejo amigo suyo le dejaba todos los días hasta la medianoche. Al cabo de 1 o 2 meses, ella le recordó uno de sus encuentros. Al parecer, habían hecho el amor en la alfombra, bajo la ventana, mientras afuera relucían los relámpagos y estallaban los truenos. Habían hecho el amor durante toda la tormenta y al parecer había sido inolvidablemente bello. Tomás casi se asustó. Sí, recordaba que había hecho el amor con ella en la alfombra. Su amigo solo tenía en el apartamento una cama estrecha en la que no se sentía a gusto, pero había olvidado por completo la tormenta. Era extraño. Podía recordar todas las citas que había tenido con ella. Había registrado incluso con precisión el modo en que había hecho el amor. Se negó a hacerlo desde atrás. Recordaba algunas frases que ella pronunció mientras hacían el amor. Le pedía constantemente que le apretara las caderas y protestaba porque él la miraba. Hasta se acordaba de cómo era su ropa interior, pero de la tormenta no sabía nada. Su memoria registraba de sus historias amorosas solo la empinada y estrecha senda de la conquista sexual, la primera agresión verbal, el primer roce, la primera obscenidad que le dijo él a ella y ella a él, todas las pequeñas perversiones a las que había ido conduciéndola gradualmente a las que ella había rechazado. Todo lo demás, casi como en cierta padantería, había sido eliminado de la memoria. Hasta había olvidado el lugar donde había visto por primera vez a aquella mujer, porque ese instante transcurrió antes de su propio ataque sexual. La chica hablaba de la tormenta, sonreía al recordarla, y él la miraba asombrado y casi sentía vergüenza. Ella había vivido algo hermoso,
y él no lo había vivido con ella. El doble modo en que la memoria de los dos había reaccionado ante la tormenta nocturna contenía toda la diferencia que hay entre el amor y el no amor. Al emplear la palabra no amor, no quiero decir que tuviera una relación cínica con esa chica, ni que, como suele decirse, no reconociese en ella más que un objeto sexual. Por lo contrario, la apreciaba como amiga, estimaba su carácter y su inteligencia. Estaba dispuesto a echarle una mano siempre que lo necesitase. No fue él quien se comportó mal con ella. La que se comportó mal fue su memoria, que por su cuenta y sin la intervención de él, la expuso de la esfera del amor. Parece como si existiera en el cerebro una región totalmente específica que podría denominarse memoria poética y que registrara aquello que nos ha conmovido, encantado, que ha hecho hermosa nuestra vida. Desde que conoció a Teresa, ninguna mujer tenía derecho a imprimir en esa parte del cerebro ni la más fugaz de las huellas. Teresa ocupaba despóticamente su memoria poética y había barrido de ella las huellas de las demás mujeres. No era justo, porque, por ejemplo, la chica con la que había hecho el amor en la alfombra durante la tormenta era tan digna de poesía como Teresa. Le gritaba: cierra los ojos, cógeme de las caderas, apriétame fuerte. No podía soportar que Tomás tuviera los ojos abiertos, concentrados y observadores mientras hacía el amor, que su cuerpo ligeramente levantado por encima de ella no se apretase contra su piel. No quería que la examinase. Quería arrastrarlo a la corriente del encantamiento, a la que no pude penetrarse más que con los ojos cerrados. Por eso se negaba a ponerse a gatas, porque en esa posición sus cuerpos no se tocaban en absoluto, y él podía verla casi desde a medio metro de distancia. Odiaba esa distancia. Quería confundirse con él. Por eso afirmaba tercamente que no se había corrido aunque toda la alfombra estuviera mojada de su orgasmo. No busco el placer, decía, busco la felicidad, y el placer sin felicidad no es placer. En otras palabras, golpeaba a la puerta de su memoria poética, pero la puerta permanecía cerrada. En la memoria poética no había sitio para ella solo había sitio en la alfombra. Su aventura con Teresa había empezado precisamente en el mismo punto en que terminaban las aventuras con otras mujeres. Tenía lugar al otro lado del imperativo que le impulsaba a conquistar a mujeres. No pretendía descubrir nada en Teresa. A Teresa la recibió descubierta. Hizo el amor con ella antes de que le diese tiempo de coger el escapelo imaginario con el que abría el cuerpo yacente del mundo. Antes aún de que tuviera tiempo de preguntarse cómo sería cuando hiciera el amor con ella, ya le estaba haciendo el amor. La historia de amor empezó después. Le dio fiebre y él no pudo mandarla a su casa como a otras mujeres. Se arrodilló junto a su cama y se le ocurrió que alguien se la había enviado río abajo, en un cesto. Ya dije que las metáforas son peligrosas. El amor empieza por una metáfora. Dicho de otro modo, el amor empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra en nuestra memoria poética. Gracias, Javi. Interesante, ¿no? Lo que plantea aquí Kundera. Bien, y cerramos con el 13 hoy día. Sí, por acá. No sé si estás, Kelly, por ahí. Hola, Van, ¿cómo estás? Estoy manejando. En 5 Dale, llego a la casa. Perdón. tranqui. No, no, tranquila. Más bien, qué bueno que estés. De aquí, ¿quién más está? Ricky. No sé si nos puede ayudar con el capítulo 13. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver,
Déjame acomodar nomás. Bien. Es un capítulo bastante largo este, así que veamos hasta dónde avanzamos, pues. Pero bueno, ahí vamos. Ya. Si no, si te Am, parece, tú lee la mitad y yo leo la otra mitad, porque son como 6 hojas, me parece. Entonces, hagámoslo así. ya. Dale, yo te aviso. Listo. Hace unos años volvió a inscribirse en la mente. Volvía por la mañana a casa con la leche, como siempre, y cuando lo abrió, apretaba contra su pecho una corneja envuelta en una pañoleta roja. Así es como llevaban las gitanas a sus hijos. No lo olvidará nunca. El enorme pico acusatorio de la corneja junto a su cara. La había encontrado enterrada en el suelo. Eso es lo que hacían entre otros tiempos los cosacos con sus enemigos. Lo han hecho los niños, dijo, y en aquella frase no había solo una simple constatación, sino también un repentino rechazo hacia la gente. Se acordó de que hacía poco le había dicho, empiezo a estarte agradecida de que nunca hayas querido tener hijos. Ayer se había quejado de que en el trabajo le había molestado un individuo. Le había echado la mano al collar barato que llevaba y había dicho que debía ser producto de la prostitución. Se había puesto muy nerviosa, más de lo necesario, pensó Tomás. De pronto se horrorizó al pensar que en los últimos años le había visto tan poco y había tenido tan pocas oportunidades de estrechar largamente las manos de ella entre las suyas para que dejaran de temblar. Con estas ideas en la cabeza fue por la mañana a la oficina en la que una empleada repartía a los limpiadores del trabajo para todo el día. Un particular había insistido para que fuera precisamente Tomás a limpiarle las ventanas. Fue a aquella dirección a disgusto. Temía que volviera a llamarle alguna mujer. No pensaba más que en Teresa y no tenía ganas de ninguna aventura. Cuando le abrieron la puerta respiró. Vio ante sí a un hombre alto, ligeramente encorvado. Aquel hombre tenía una barba larga y le recordaba a alguien. Sonrió. Adelante, doctor. Y lo condujo a la habitación. Allí estaba, allí estaba un joven, tenía la cara roja, miraba a Tomás y trataba de sonreír. Creo que no necesito presentarles a ustedes dos, dijo el hombre. No, dijo Tomás sin sonreír y le dio la mano al joven. Era su hijo. Después se presentó el hombre de la barba larga. Ya sabía yo que me recordaba a alguien, dijo Tomás. Claro, por supuesto que le conozco de nombre. Se enteraron en, Se sentaron en unos sillones entre los cuales había una mesita baja. Tomás era consciente de que los dos hombres que estaban sentados frente a él eran involuntarias criaturas suyas. A su hijo se lo había obligado a ser su primera mujer y los rasgos de aquel hombre los había dibujado contra su voluntad al policía que le había interrogado. Para alejar aquellos pensamientos dijo, bueno, ¿por qué ventana tengo que empezar? Los dos hombres que estaban sentados frente a él se echaron a reír abiertamente. Sí, estaba claro que no se trataba de ninguna limpieza de cristales. No había sido invitado a limpiar ventanas, había sido invitado a una trampa. Nunca había hablado con su hijo. Hoy era la primera vez que se le daba la mano. No lo conocía más
que de vista y no quería conocerlo de otro modo. Deseaba no saber nada de él y quería que su hijo deseara lo mismo. Bonito cartel, ¿verdad? Dijo el redactor señalando hacia un dibujo enmarcado en la pared frente a Tomás. Hasta entonces Tomás no se había fijado en el aspecto del piso. En las paredes habían cuadros interesantes, muchas fotografías y carteles. El dibujo que el redactor le señaló había sido publicado en 1969 en uno de los últimos números del semanario, antes de que los rusos lo clausuraran. Era una imitación del famoso cartel de la Guerra Civil Rusa de 1918 que llamaba a las filas del Ejército Rojo. Un soldado con una estrella roja en la gorra y un gesto extraordinariamente severo le miraba uno a los ojos. Le mira a uno a los ojos y extiende su brazo con el índice señalándolo. En texto ruso original decía: ciudadano, ya te has alistado en el ejército rojo. Este texto fue reemplazado por un texto checo. Ciudadano, tú también has firmado las 2000 palabras. Era un chiste estupendo. Las 2000 palabras fue un célebre manifiesto, el primero de la primera primavera del 68, en el que se llamaba a una radical democratización del régimen comunista. Lo había firmado una gran cantidad de intelectuales y la gente corriente también empezó a firmarlo, de modo que se juntó la cantidad de firmas que nadie era capaz de contarlas. Cuando el Ejército Rojo invadió Bohemia y empezaron las purgas políticas, una de las preguntas que les hacían a los ciudadanos era: ¿tú también has firmado las 2000 palabras? Los que reconocían que habían firmado eran despedidos de su trabajo sin más discusiones. Hermoso dibujo. Lo recuerdo, dijo Tomás. El redactor sonrió. Esperemos que el soldado rojo no esté oyendo lo que decimos. Y luego añadió en tono serio: para aclarar la situación, doctor, esta no es mi casa, es la casa de un amigo. De modo que no es seguro que la policía nos esté oyendo. Solo es posible. Si lo hubiera invitado a mi casa, sería seguro. Después continuó en un tono más distendido. Pero yo parto de la premisa de que no tenemos nada que ocultar a nadie. Además, imagínese la ventaja que tendrán los historiadores checos en el futuro. Encontrarán en los archivos de la policía la grabación de la vida de todos los intelectuales checos. ¿Sabe usted el esfuerzo que le cuesta a un historiador de la literatura imaginarse en concreto la vida sexual, digamos, de Voltaire o de Balzac o de Tolstoy? En caso de los intelectuales checos no habrá ninguna duda. Todo estará grabado, hasta el último suspiro. Gracias, Luego Ricky. se dirigió a los... Ya. ¿Quieres ahí te echo una mano? Luego se dirigió a los imaginarios micrófonos de la pared y dijo en voz más alta: señores, como siempre en estos casos, deseo alentarles en su trabajo y darles las gracias en mi nombre y en el de los futuros historiadores. Rieron los tres un rato y el redactor empezó luego a contar cómo habían cerrado la revista, a qué se dedicaba el dibujante que había hecho aquella caricatura y lo que hacían los demás pintores, filósofos y escritores checos. Después de la invasión rusa, todos habían sido expulsados de sus trabajos y se habían convertido en limpiadores de ventanas, guardianes de aparcamientos, porteros de noche, encargados de la calefacción de los edificios públicos y, en el mejor de los casos, casi por recomendación, en taxistas. Lo que el redactor decía no carecía de interés, pero Tomás era incapaz de concentrarse en aquello. Pensaba en su hijo. Recordaba que hacía ya varios meses que lo veía por la calle. Al parecer no era casual.
Le sorprendió verle ahora en compañía de un redactor perseguido. La primera mujer de Tomás era una comunista ortodoxa y Tomás suponía automáticamente que el hijo estaría bajo su influencia. No sabía nada de él. Claro que podía preguntarle directamente cuáles eran sus relaciones con su madre, pero no le parecía elegante hacerlo en presencia de un extraño. Finalmente el redactor entró en el meollo de la cuestión. Dijo que había cada vez más gente presa solo por mantener sus ideas y terminó su exposición diciendo: por eso hemos pensado que habría que hacer algo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Tomás. En ese momento habló su hijo. Era la primera vez que le oía hablar. Comprobó con sorpresa que tartamudeaba. Tenemos noticias, dijo, de que maltratan a los presos políticos. Algunos de ellos están en un estado verdaderamente crítico, de modo que pensamos que sería bueno escribir una solicitud que firmarían los principales intelectuales checos cuyos nombres tienen algún peso. No, no era tartamudeo, era más bien un leve atragantamiento que detenía el fluir de sus palabras, de modo que cada una de las palabras que decía era subrayada y retenida contra su voluntad. Evidentemente lo notaba y su cara, que un rato antes había palidecido, volvía a estar roja. ¿Y quieren ustedes que les aconseje a quién dirigirse en mi especialidad?, preguntó Tomás. No, rió el redactor, no queremos su consejo, queremos su firma. Una vez más se sintió halagado, una vez más estaba contento de que alguien no se hubiera olvidado de que había sido cirujano. Se resistió solo por modestia. Un momento, que me hayan echado el trabajo no demuestra que yo sea un médico importante. No, nos hemos olvidado de lo que escribió para nuestro no nos hemos olvidado de lo que escribió para nuestro semanario, le sonrió a Tomás el redactor. Con una especie de entusiasmo que Tomás probablemente no captó, su hijo suspiró. Sí, Tomás dijo. No sé si mi nombre en una petición pueda servirles de algo a los presos políticos. ¿No deberían firmarla más bien los que aún no han caído en desgracia y conservan un mínimo de influencia sobre los que están en el poder? El redactor se rió. Claro que deberían. También se rió el hijo de Tomás con la risa de quien ha comprendido ya muchas cosas. Lo malo es que esos nunca la firmarán. El redactor prosiguió. Eso no significa que no vayamos a verles. No somos tan amables como para ahorrarles el mal trago, rió. Debería usted oír sus disculpas, son fantásticas. El hijo rió confirmando sus palabras. El redactor continuó. Desde luego, todos nos dicen que están totalmente de acuerdo con nosotros, solo que las cosas hay que hacerlas de otro modo, con más táctica, con más prudencia, con más discreción. Tienen miedo de firmar y al mismo tiempo temen que si no firman, pensemos mal de ellos. El hijo y el redactor volvieron a reírse juntos. El redactor le pasó a Tomás un papel con un texto breve en el que con un tono relativamente respetuoso se pedía al presidente de la República que amnistiara a los presos políticos. Tomás trataba de pensar con rapidez. ¿Amnistiar a los presos políticos? ¿Pero va a darles a alguien la amnistía porque la gente desechada por el régimen, o sea, nuevos presos políticos en potencia, se lo pidan al presidente? Una petición así solo puede servir para que no se amnistía a los presos políticos, aunque diera la casualidad de que quisieran amnistiarlos a todos ahora. Su meditación se vio interrumpida por su hijo. Lo principal es que la gente se entere de que sigue habiendo en este país un puñado de personas que no tienen miedo. Dejar en claro también la posición de cada uno, separar la paja del grano. Tomás pensaba, sí, es verdad, pero ¿eso qué tiene que ver con los presos políticos? ¿O se trata de conseguir la amnistía o de separar la paja del grano? Esas dos cosas no son idénticas. ¿Duda, doctor?, preguntó el redactor. Sí, dudaba, pero tenía miedo de decirlo. Frente a él en la pared estaba el retrato de un soldado que le amenazaba con el dedo y decía, ¿aún dudas de alistarte en el ejército rojo? ¿O aún no has firmado los 2000 palabras? ¿O tú también has firmado las 2000 palabras? ¿O tú quieres firmar una petición en favor de la amnistía? Dijera lo que dijera, amenazaba. El redactor había dicho ya hacia un momento su opinión acerca de las personas que pensaban de que los presos políticos debían ser amnistiados, pero era capaz de presentar 1000 motivos en contra de la firma de una petición. A su juicio, semejantes motivos no eran más que excusas tras las cuales se ocultaba la cobardía. ¿Qué podía decir Tomás? Se hizo un silencio y de pronto se echó a reír. Señaló el dibujo en la pared.
Ese me está amenazando, me pregunta si firmo o no. Bajo esa mirada es difícil pensar. Los tres rieron durante un rato. Tomás añadió entonces, bien, lo pensaré. ¿Podríamos vernos dentro de unos días? Estaré siempre encantado de verle, dijo el redactor, pero para esta petición ya sería tarde. Queremos llevarla mañana al presidente. ¿Mañana? Tomás recordó el momento en que el policía gordo le dio el papel con el texto escrito para que denunciara precisamente este hombre alto de la barba larga. Todos le fuerzan a firmar textos que él mismo no ha escrito. Bien, nos vamos a quedar aquí porque, como les decía, el capítulo largo ya nos coge la noche. Muy bien. Bueno, gente, estamos 7. No sé, ¿les parece? Creo que hacemos grupos, ¿no? Para poder conversar unos 10 minutitos y cerramos. Entonces les voy a asignar a 2 salas. Entonces, ahí vamos. Listo, vamos a estar 3 y 4. Muy bien. Si les sale para ir ahí, acepten, por favor. Creo que ya. Excelente. Falta Ricky, nomás que se una. Sé, Ricky, si te salió la invitación. Ricky, Ricky. Lo colgado, Ricky, creo. Sí. Bueno, si no, no sé si Gaby podrías tú ir a la sala 1 porque solo está Alexis y Cari. Claro, Ahí te envié. No sé si te salió. Buenísimo. Muy bien. Quedamos acá entonces. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Están por ahí? Olis. Sí, Sí, no me aquí podía ir al estamos. grupo, no me sale esa opción. No, en realidad no estás asignada. ¿Ah, Sí. sí? Ya, porque yo estaba intentando para que completen la sala, pero no podía. Sí. No, pero bueno, ya está Alexis, Gaby, Karina, aquí nos quedamos los 4. Está muy bien. Muy bien, ¿cómo vamos? Antes que nos durmamos, porque ya veo ahí caras de sueño. La mía, de decir, fue la única que está bien. Yo también, ya aquí, la verdad que ya está de nochecita, pero bueno, ¿cómo les pareció la lectura? ¿Qué rescatan? ¿Qué les llama la atención? Bueno, para mí estuvo así como interesante, ¿no? Y me llamó la atención estos como dos categorías de amor que explican ahí, el amor lírico y el épico, algo Mm, así. sí, sí. Entonces hablan del amor lírico como que eh, ya se fue Ricky. Sí, ya veo que se unió a la sala, ya ni modo, dale nomás. Ya, le veo así como el amor lírico que siente, dice un hombre, es como ese amor que busca que busca así como dice, a sí mismo, se buscan a sí mismo en las mujeres. O sea, Ujú, o es como que idealizan un amor, algo así. ujú, Entonces, yo le veo así como el amor como más romántico, no sé si lo interpreto bien o no. ujú. Y en cambio el amor épico es como una obsesión. Entonces, este épico es el que le hace al hombre así como mujeriego,
porque buscan así como que una mujer ideal, que todo le resulta así como interesante. O sea, este me parece que es como más, no sé, lo digo yo como más sexual. Entonces ahí veo que tiene este tipo de amor, esta obsesión épica. Le veo a Tomás, ¿no? Y también, claro, es como obsesivo, ¿no? Como que quiere descubrir esta parte o esta belleza de la mujer, incluso que por eso eh, le atrae tanto esta mujer que dice que parece una jirafa, que es más alta que él. Y claro, digo, puede ser eso, ¿no? También por lo que Tomás es así tan mujeriego. Entonces, como que le atrae estas bellezas raras, se puede decir, y pasa pensando en esta mujer. Y claro, esa parte me llama la atención, ¿no? ¿Y qué más? Otra parte también le veo que hay otra parte que en cambio es el encuentro con el hijo, Mm. pero no sé por qué no entiendo que dice que es a un hijo que ni siquiera, que no lo ha visto, o sea, que lo ve muy rara vez, incluso que es la primera vez que le escucha hablar. Entonces esto me llama bastante la atención. ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿cómo así? No, nunca se interesó en su hijo. Y dice que está con una especie como de historiador, como de narrador, algo así. Ujú. Esa partecita no la entendí muy bien, pero que buscan ellos recoger unas firmas. No le entendí muy bien para qué, pero bueno, me llama la atención esta parte de que él no le ha visto al hijo, de que le sorprende, ¿no? Verlo y de que ni siquiera había escuchado su voz. O sea, eso me parece así como hasta muy triste, ¿no? O sea, una persona que tiene un hijo y ni siquiera sea, o sea, preocupado por conocerlo mejor. O sea, como que no le importa, no sé. Sí, recordemos que al principio del libro nos comienza narrando esto, ¿no? Justamente en este episodio que se llamaba Levedad y Peso, que Tomás tiene un hijo con una chica, pero esa chica no le deja verle todo el tiempo y Tomás al final se harta, ¿no? Y se termina Mm, separando del hijo, de la chica, de los padres inclusive, porque eso le trae problemas sí, con los tienes papás, razón. y se queda Ujú, completamente solo, ¿no? O sea, con una liviandad aparentemente para él perfecta. ya. O sea, el hijo ni le conoce. Ahorita Así veo. recién hay el encuentro, ¿no? Él y el Ujú, hijo. Y él, me sí. imagino, porque en el episodio narra un miedo, él parece que tenía miedo de que le vengan a reclamar algo con el hijo, pues, ¿no? Pero aparentemente no es para eso. No sé si el hijo es consciente, incluso que es el padre. Probablemente sí. Pero lo que le viene a reclamar es que hagan una petición firmada por los intelectuales checos en contra del comunismo que está imperando en su pueblo. Es un manifiesto contra el comunismo, Claro. ¿no? Que le Pero piden se ve que firmar. Tomás sí le conocía, porque si no tampoco le reconocería, o sea, Claro, Tomás no sí, pues. supiera que es el hijo. Claro, Tomás sabía que era su hijo, ¿no? Es más, dice que ya lo había visto algunas veces por la calle, pero a él no le interesa ningún tipo de vinculación, pues, ¿no? Claro, eso Ujú, hasta ahorita está así, ¿no? Pero sí, yo quería volver a esta parte del amor épico y el amor lírico. Claro, Tomás busca este amor épico, ¿no? De tratar de idealizar a la gente, de poder como no encontrar a sí mismo, sino de ver qué hay en la otra persona, de desenredar, de hacer cirugía, ¿no? Pero lo que me llama la atención es, y me parece, o sea, sigo todavía con esta interrogante con Tomás, porque Tomás se acuesta con muchas mujeres, se acuesta en la alfombra, se acuesta con esta mujer, tiene esta especie de espejismo con la mujer que tenía forma de jirafa. Eh, pero me llama la atención que llega un punto, no recuerdo ahorita el nombre, pero llega una parte donde de él, que solo ha sido, le dice un nombre el libro, que solo ha sido habitada por Teresa. No sé si se recuerdan, mm, la memoria poética, ¿no? Exactamente, la mm, memoria poética. Ese punto donde es muy interna. Y aquí da una clave que me parece interesante y es que con Teresa su encuentro iba a ser igual, casual, o sea, igual que todos sus encuentros,
pero pasó algo que hizo que pasara de esta especie de encuentro de la memoria poética, y es que ella se enferma, pues, ¿no? Le da fiebre y él tiene que dormir con ella. Y siente él que es como una persona desvalida que baja por la canasta del río como bajó Moisés, un niño indefenso por la en una canasta de junco por el río Nilo, y es encontrada por la princesa del faraón, ¿no? Él, en esa metáfora es como que se entra en el lado poético, este amor. Claro, yo me pongo a pensar, y es el amor, es el amor del enamorado, pues, ¿no? O sea, cuando uno se enamora de una chica, no se enamora, solamente del sexo, ¿no? Hay este lado como muy poético, muy romántico, hay el lado bonito del cuidado, del acercamiento, ¿no? Este rayo que llega durante la noche, uno no decide, ¿no? Entonces ahí también me pongo a pensar, digo, el amor tiene que ver con el Esmo Sein, con la voz del destino, con la música del destino, ¿no? Recuerden que, yo no sé, yo algún rato, no sé si estuvimos todos acá, pero yo les hice escuchar la melodía de Esmo Sein de Beethoven, que dice Esmo Sein, que es como la voz de, es un movimiento en tres tiempos, ¿no? Muy, muy fuerte, no es como un imperativo, es una canción tan, tan, tarán, tan, tarán, tan, es como es el peso del destino, no tiene que ser así. Yo no sé, pues a veces yo digo, sí, hay encuentros donde yo siento que tuvo que ser así y estuvo el destino y todo se fue juntando y hubo este romanticismo, ¿no? Que trascendió el sexo, ¿no? Cosa que Ujú, Tomás se da cuenta que está solo en Teresa, o sea, él es consciente que solo pasó eso en Teresa y con ella. Por lo tanto, yo no sé, yo no creo que tenga que tener licencia para acostarse con millón de gente, pero en él sí aplica que me acuesto con muchos, pero solo te amo a ti. No sé qué ujú. piensa, no sé, Kelly, ¿cómo la ves? Que eres psicóloga. O desde qué lado lo ves, no sé. No, yo también, bueno, tenía así mi punto de vista por el tema de que él sí tiene unos gustos medios, no sé si han escuchado ahora que es súper común decir un gusto culposo o así, Sí, pues. que ahora, ajá, ajá, entonces es como que él, bueno, yo identifico que él siente eso, ¿no? Porque igual eh, tiene como que ¿cómo decirlo? O sea, sexualmente una atracción, un gusto que solo eso le excita mucho y es súper extraño, ¿no? Pero como decía Eli, el tema de que sea súper alta, de de que sea creo que tiene pequitas rojas y así, esas cosas sí. No sé, yo siento que psicológicamente es como algún trauma, algún trastorno por ahí. O sea, por esta obsesión hacia eso, entonces creo que por ahí puede ir más o menos. Y sobre todo también, claro, yo no sé, parece que Tomás fue un tipo muy atractivo, ¿no? Que le llueven las mujeres, pero por donde quiera. Y es curioso, yo leí la otra vez, hace mucho tiempo que no la otra vez, pero ya no me acuerdo ni dónde, solo me quedé con la idea, eh, de que la persona, hombre o mujer, cuando esté enamorada, cuando vive esta etapa de enamoramiento, amor, segrega una cantidad de endorfinas y de hormonas que se vuelve más atractiva para otras personas. Es como si estuviera en plena época de apareamiento, ¿no? Hablando etiológicamente, ¿no? Como especies. Una persona morada despierta mucho más interés, como atrae, ¿no? Entonces, no sé, me parece que Tomás en esta atracción también en su lado masculino, eh, quizá despierta eso porque realmente está enamorado de Teresa, ¿no? Es tan compleja la condición humana que a mí me pone a pensar mucho en esto del amor. Eh, es como una realidad muy, muy honda, ¿no? Él reconoce que hay amor por Teresa, pero lo otro es como una exploración, es como ir al trabajo, no es como ir a una operación, como ir con cirugía, ¿no? No sé, eso me llama la atención. Y con lo otro también veo que estos regímenes, estas reuniones intelectuales y todo, claro, puede pasar por alto, pero lo del hijo también es interesante porque yo no logro empatizar todavía con Tomás, ¿no? No me genera un sentimiento de admiración y de rechazo, no parece como un personaje tan neutro. Teresa tampoco me genera tanta empatía. eh,
Es curioso, ¿no? Es curioso. Yo no sé con quién se esté más identificada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, les cuento que a mí me dio mucha risa, muchísima risa cuando comenzaron a leer eso de, bueno, a describir cómo fue la relación sexual de Tomás con esta mujer jirafa, que todo lo que él le hacía, ella también lo hacía. Y claro, y a él eso le como que le causó sorpresa. Y claro, yo me reía, pues que decía que le toca una parte del cuerpo, la parte de atrás, y ella también le toca, y él ahí se sintió como incómodo. Digo, bien hecho para que sepa lo que se siente. Claro, y que nunca le había pasado con otras mujeres, digo. Claro, digo, es curioso, ¿no? Es una parte chistosa, ciertamente. A mí también me da Sí, risa, sí, me pero dio mucha risa. a mí me intriga el personaje de esta mujer, primero porque hace eso, ¿no? Es como que repite, es como la ley, es como la ley que impregna en la relación, ¿no? Ujú. Y ojo que Tomás también hace como una especie de química de la relación, no sé si notaron, ¿no? Ya termina de esta relación con esta mujer y comienza a decir, a ver, pasó esto, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Ah, sí, la parte distinta, o sea, lo que ella tiene distinto de otras. De otras, es como si estuviera Ujú. haciendo una especie de, no sé, de recolección, Análisis. recopilación de datos, ¿no? Ah, Ujú. para mí es como una tarea de una investigadora. Tomás es como un investigador del sexo, ¿no? Va y se acuesta con chicas y después anota, ¿no? Lo que le fue pasando y no mete Sí, una parte de amor, ¿no? Y la otra chica con la chica joven también hay otro tipo de código, ¿no? O sea, tiene códigos como en cada encuentro. Eh, y la obsesión, eso todavía no he terminado de revelar, la obsesión de esta mujer de ver por el orificio, de ver qué está haciendo en el baño. Esto ah, todavía no me queda muy claro. Es, para mí siempre ha sido una nube ese episodio, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué representa, no? En fin. sí, sí, sí. Muy bien, gente. Volvemos entonces. Estamos hasta ahí. Vamos a cerrar las cosas de tiempo ya. Estamos 8 de noviembre. Ya mismo, chicas. Increíble. A mí me llama la atención cómo pasa el tiempo. Ya estamos por acabar el libro. Parece que recién empezamos ayer. Vamos a ver si la gente quiere volver. Pues ya está 42 segundos. Ahí estamos regresando. Ricky al final sí se fue, ¿no? Sí, de ley. Está bien. Yo ya estaba en la sala cuando ¡pac! Entran aquí. Sí, está bien. Muy bien, gente. Bueno, vamos volviendo. Creo que falta que regrese solamente. Vicky. No, y también Cari me está faltando aquí. Y Voy a... Gaby también, sí. En ¿Qué el tal? ¿Cómo limbo. les fue en la sala hasta que llegue Ricky y Cari? Ahí están, creo ya. Ese Ricky no vuelve. Ahí estamos. Ya, ahí volvió. Ya volvió al final. Muy bien, gente. Bueno, espero que les haya ido muy bien en las salas. Seguiremos hablando sobre la figura de Tomás. Por ahí les invito también que le vayan dando vueltas. Es una figura curiosa, una psicología bastante interesante. Eh, Esto del amor poético, ¿no? Esta parte como muy interna de donde solo entró Teresa en su vida por medio de una metáfora, como fue la del acostarse con ella, pero después dormir juntos, ¿no? Esto que no hacía con otras mujeres. Parece que se despierta como un amor romántico, pero bueno, ha trascendido eso y ya iremos viendo cuál es la vinculación, ¿no? También veamos los contrastes, porque mientras él lo concibe así, para Teresa es la voz del destino, ¿no? Y aquí parece que está habiendo una especie de comunicación. Siempre hay comunicación en el amor, ¿no? Incluso esta comunicación invisible de la que no somos conscientes. Porque para Teresa empieza como destino, para Tomás parece que ahorita está cobrando esa voz también, ¿no? Eh, Esta metáfora surgió de una casualidad, o sea, él no tenía idea que iba a pasar esto para él. Se iba a acostar con Teresa y ya, como con todas, pero justo se enfermó. Ese justo enfermarse y que de ahí parte el amor, ¿qué significa para nuestras vidas también, ¿no? Es decir,
no sé, tiene varios puntos de ahí de encuentro. Yo creo que el libro se va recién comenzando a entrecruzar, ¿no? Pero bueno, da para mucho análisis, también desde otras perspectivas, ¿no? Que podemos irlas viendo. Pero bueno, les dejo con eso y nada, nos estaremos viendo el jueves. Cuídense mucho, ya seguiremos leyendo a Kundera y bueno, continuamos con nuestra lecturita el día jueves. Así que abrazos grandes, cuídense bastante y ya nos estamos viendo, pues. Una Gracias a buena todos. noche a Gracias. todos. Chao, chao, Cuídense. Gracias. descansen. Noche.